Bueno, la preposición era de Esquerra Republicana, no de Esquerra Unida. Disculpe, de Esquerra Republicana. No me importa, Disculpe. pero más que nada para puntualizar. Disculpe. Que ya está bien, ¿eh? Bueno, esta proposición no de ley está hecha desde un punto de vista solidario, no geopolítico. Si entráramos en la geopolítica sería mucho más complejo. Los kurdos, como todos sabéis, constituyen la minoría étnica más numerosa que no tiene Estado propio. Estamos hablando de 30 millones de personas, luchando para conseguir una vida más justa para unos pueblos que viven tradicionalmente oprimidos, cuando no machacados. La división de su territorio natural en 5 estados, Turquía, Siria, Irán, Irak y Armenia, dibujó unas fronteras con el objetivo de mantener el control por parte de los estados imperialistas, sin menoscabar en las consecuencias para la población. Esta división nunca fue consultada ni apalabrada con el pueblo turco. Después de la Segunda Guerra Mundial, los kurdos trasladaron a la reciente creada ONU su voluntad de derecho a independencia, pero no recibieron respuesta alguna. La política represiva de los distintos estados que comprenden la región del Kurdistán se manifiesta primeramente sobre la cultura, por su negación identitaria, se les niega su lengua, en sus costumbres, en la vida política e intelectual, se censuran sus producciones literarias, artísticas, su prensa. Aún así, han sido capaces de generar un movimiento social y un proyecto político que no puede ser ignorado, ni reprimido como lo está siendo en estos momentos. Las duras críticas que han ejercido contra el imperialismo y el capitalismo, la crueldad de los regímenes que les han reprimido, la experiencia de una organización revolucionaria como el Partido de los Trabajadores, el PKK, organizaciones políticas en busca de autonomía y la construcción de una estructura social donde las comunas y los consejos territoriales son la base de su proyecto revolucionario, etcétera, etcétera. Pero lo que nos conviene aquí, ¿no? Desde hace muchos años los estados occidentales se llenan la boca con la guerra contra el terrorismo. Justifican cada intervención militar en Oriente Medio. Muchas de ellas tienen poco que ver con esta lucha contra el yihadismo, como explicaremos, pero todas ellas han desestabilizado la región. Al fin y al cabo, ellos no tienen armas y alguien se las vende, favoreciendo la aparición de grupos salafistas. Estos grupos han crecido de forma desmesurada gracias al soporte económico, militar y ideológico de potencias como Turquía o Arabia Saudí, dos principales aliados de Europa y los Estados Unidos. Hay una contradicción evidente entre el discurso y la práctica real de los occidentales contra el terrorismo yihadista. Quien realmente está plantando cara al terrorismo yihadista que acecha Oriente Medio son las diferentes naciones sin Estado que habitan esta zona, entre ellas las kurdas. Mientras Europa y sus aliados siguen dando apoyo a países como Turquía y su dictador Erdogan, aún con pruebas fácticas que demuestran la alianza económica y logística de Turquía con el grupo salafista de Daesh, conocido como Estado Islámico de Siria e Irak. Turquía asesina en su propio territorio a cientos de kurdos y kurdas para aniquilar una cultura diferente y detener la resistencia de Daesh. Lo que voy a decir viene a colación a una entrevista que tuvimos el otro día con la diputada Fleknast Uca del HDP, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Asimismo, Turquía ha incentivado una estrategia de desmantelamiento de la oposición política democrática kurda, con la excusa no comprobada de connivencia con el PKK, a la cual nosotros pedimos que se retire como organización terrorista, ya que es de autodefensa. Ha detenido a la mayor parte de los concejales y alcaldes electos del HDP. Más de 60 alcaldes y más de 600 colaboradores locales están en estos momentos detenidos, sustituyéndolos por funcionarios turcos que gobiernan de forma antidemocrática las ciudades kurdas de Turquía. Por otra parte, también han sido detenidos los colíderes parlamentarios del HDP y la mayoría de sus diputados a la Asamblea Nacional Turca, quedando a fecha de hoy solo 11 diputados en libertad. Una de ellas es la Fleknast Uca, con la quien tuvimos la ocasión de hablar hace unos días. Los 65 sitios que ya han impuesto el ejército turco a las poblaciones kurdas han acabado con numerosas muertes y han dejado en ruinas el 90% de las ciudades. La Unión Europea ha dado 3.000 millones de euros a Turquía para detener la ola de desplazados que se dirigen hacia Europa. Al hacerlo han obviado las sobradas pruebas que demuestran que Turquía está violando deliberadamente los derechos humanos de la población kurda que vive en Turquía. El pueblo kurdo no solo ha sido asediado por Turquía, ni es la primera vez que este asedio es llevado a cabo bajo el paraguas de las grandes coaliciones internacionales o las grandes potencias mundiales. Hoy en día la situación del pueblo kurdo sigue siendo la misma. Siguen repartidos en 5 estados, represión brutal, etcétera, etcétera. El rol de los organismos internacionales como la ONU, que se acalla, ensordece y se encega ante las violaciones, atropellos que sufre todo un pueblo hoy por hoy dividido. Aún y todo este contexto, el pueblo kurdo no han perdido las ansias ni las esperanzas de conseguir la independencia que les corresponde y aseguran que la mayor manera de solidarizarse con ellos es hacer la revolución democrática desde cualquier parte del mundo.
En el Kurdistán se está desarrollando una vía para conseguir la paz en Oriente Medio, una vía que busca desarrollar sociedades democráticas basadas en la justicia social y la igualdad de género. Por eso hay que exigir una apertura de un corredor humanitario en Kobane y el fin del embargo económico que sufre Kurdistán, el paro inmediato de todas las violaciones que se ejercen contra la población civil kurda, la liberación y el fin del aislamiento de todos los presos y presas políticos de Turquía y la retirada del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de la lista de organizaciones terroristas. Como decía al principio, es una propuesta de una ley de solidaridad con el pueblo turco y lo que está padeciendo y, bueno, revisar las relaciones con Turquía si hace falta para evitar más desolación y más muertes en el Kurdistán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador Illuch. A continuación van a